Hola chicos, buenas tardes. Voy a compartir una presentación. ¿Me podrían confirmar si se ve, porfa? No, no se ve. Ahora sí. Sí se verifica. Gracias. Entonces, solo esperamos un momentito en lo que el que empieza la clase, ¿bien? Ok, muchas gracias, compañera.
Compañeros, buenas tardes, que ya son las 5:30, solo damos un par de minutos más en lo que se integran otras personas y comenzamos la clase. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Compañeros y compañeras, buenas tardes, un gusto saludarles. Qué bueno tenerlos por acá el día de hoy, viernes 20 de marzo del año 2026, en una clase más de este curso Derecho Procesal Civil 1. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, pues muchas Buenas gracias. tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras, un gusto saludarles. Pues como les decía, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Solo a manera de resumen, pues el día lunes hubo clase y se abordó lo relativo al proceso civil. Ya tuvieron ustedes la oportunidad de poder escuchar, estudiar y hacer un recordatorio, porque todas estas clases que hemos estado abordando ahora en lo relativo a este primer examen parcial y una parte de este segundo parcial, pues no son temas novedosos, son temas que ustedes ya los estudiaron, leyeron en cursos anteriores. Y ahora únicamente es un recordatorio y realizar una adaptación de esas materias que se vieron de manera general a poder platicarlas, poder recordarlas ya de una manera específica dentro del proceso civil.
Entonces, en la clase anterior ustedes ya vieron, por ejemplo, la clase del proceso civil ya propiamente. Estas son instituciones procesales propias del proceso civil, pero que ustedes ya la vieron de manera general en Introducción al Estudio del Derecho o en el curso de Teoría General del Proceso. Entonces, en la clase anterior ustedes pudieron ver ya una definición de proceso civil. Ya en una clase habíamos hablado al respecto también con mi persona, hablar de la naturaleza jurídica del proceso. En la clase anterior ya vieron cuál era el fin del proceso civil, y tanto el fin en una parte general como una parte específica. Hablaron también de las clases de proceso, que ese es un aspecto bien importante porque nos va a ayudar a poder entender sobre los procesos, especialmente que los vamos a ver de manera específica ya en el curso del próximo semestre, Derecho Procesal Civil 2. Me interesa mucho la clasificación de los procesos por su función. Se habló una diversidad de clasificaciones de los procesos, pero pongámosle mucha atención a los procesos por su función. Esa a mí me interesa sobremanera que ustedes pues tengan muy presente y puedan aprender de una manera específica cómo se clasifican los procesos por su función, que ya lo estudiaban el lunes. Pues hay cautelares, de conocimiento y de ejecución. Esa clasificación es muy importante que las conozcamos. ¿Y por qué es muy importante? Porque es también la clasificación que tienen los procesos en la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes van a estudiar su Código Procesal Civil y Mercantil, que eso ya lo dejamos y era una pregunta del primer examen parcial, pues van a ver que esa es la estructura que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a las clases de procesos, es por su función. Entonces, los procesos cautelares, ustedes ven que esos están regulados en el artículo, en el libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, allá donde están las providencias cautelares. Los procesos de conocimiento son los procesos que están regulados en el libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y los procesos de ejecución son los que están regulados en el libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, pongámosle mucha atención a esa clasificación de los procesos por su función, que son cautelares, de conocimiento y de ejecución. Se hablaba también el día lunes de manera general de las fases del proceso, tanto de manera general en 3 grandes etapas. Ya vamos a ver cuando veamos los procesos en específico, ya sea los de conocimiento, los de ejecución, vamos a poder ver que cada uno de los procesos tiene pues las fases en específico a estudiar, pero de manera general todos los procesos se dividen en 3 grandes etapas: la iniciación, desarrollo y conclusión. En la iniciación tenemos la parte de la demanda y la contestación de la demanda, que es donde se entabla la litis, que es donde los sujetos procesales, las partes procesales, actor y demandado, pues plantean sus pretensiones y el demandado contesta a esas pretensiones del actor defendiéndose de las mismas. Y en el desarrollo, básicamente, lo relativo a las pruebas, a los medios de pruebas que se presentan por parte del actor como del demandado. Y de último, la etapa de la conclusión, que es donde se pueden dar los alegatos y la sentencia que va a resolver el proceso. El día lunes también se pudo ver lo relativo a la instancia del proceso. Ya lo habíamos platicado en, no sé si la primera o la segunda clase, hablar de que en todo proceso únicamente hay 2 instancias. Es la forma en la que se desarrollan los procesos. Una instancia que es donde se plantea la pretensión y se resuelve a través de una sentencia o un conflicto. Se resuelve el litigio. Y en la segunda instancia, ante la inconformidad de una de las partes procesales, pues un juez en segunda instancia, producto de un medio de impugnación, especialmente la apelación, un juez de segunda instancia pues va a
resolver de manera definitiva la controversia, ya sea dando la razón a la parte que impugna o no dándole la razón. Entonces, eso fue lo que se tuvo como punto a estudiar el día lunes. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que hayan quedado ahí en el tintero, o de lo contrario estaríamos iniciando ya la clase propia del día de hoy. No habiendo dudas, vamos a iniciar directamente la clase del día de hoy. Hoy, y tal y como ya se puede visualizar ahí en nuestras pantallas, hoy vamos a abordar una parte del programa que se denomina los sujetos procesales o sujetos del proceso. Ahí agradezco a María Fernanda que hoy nos está apoyando con poder hacer la presentación y pues ir guiándonos en el transcurso de esta clase. Muchas gracias, Mafer, un gusto saludarle. Gracias, Lick, igualmente. Gracias. Ahí me va avisando para ir cambiando pantalla. Sí, por supuesto, yo le agradezco mucho. Entonces, como les decía, vamos a iniciar este punto del programa que se denomina los sujetos del proceso. Por favor, Mafe, si podemos dar una definición muy general de qué son los sujetos del proceso, vamos a poder definirlo como todas las personas, ya sea individuales o personas jurídicas, que intervienen en un proceso. Entonces, con esta definición muy sencilla, podemos partir este tema indicando que vamos a definir o conceptualizar como sujetos procesales a todas las personas, ya sea personas individuales jurídicas o ya sea personas jurídicas colectivas que intervienen directa o indirectamente en un proceso. Eso es lo que debemos de entender por sujetos procesales. Continuamos. La clasificación, estos sujetos procesales los podemos clasificar en tres grandes grupos. Primero, tendríamos las partes procesales propiamente, el juez o el órgano jurisdiccional y el tercero procesal o terceros procesales. Entonces, el concepto general es sujetos procesales. Ese es el género de las personas que intervienen en el proceso. Son todas las que intervienen. Pero de este concepto general de sujetos procesales se clasifican en tres grandes grupos. Las partes, el órgano jurisdiccional, que específicamente el juez, y el tercero o terceros procesales. Eso tendríamos como clasificación de los sujetos procesales. Ahora, si vamos a la otra parte de la presentación, ya vamos a poder ver específicamente de esos tres grupos de sujetos procesales, podemos ver al primer grupo a lo que vamos a denominar las partes procesales. ¿Y qué son las partes procesales? Si pudiéramos dar una definición muy general de qué son las partes procesales, vamos a poder definirlos como los sujetos procesales principales en un proceso. Y ojo, lo importante es que estas partes procesales son los sujetos procesales que tienen un interés directo en el resultado del juicio. O sea, ya hablábamos ahí que hay tres grandes grupos de sujetos procesales. Pero hay
sujetos procesales que no tienen un interés directo. Que intervienen en el proceso, sí intervienen. Coadyuvan en el proceso, pero no tienen un interés directo, no hay un interés en cuanto a cuál es el resultado del proceso. Ni pierden ni ganan con el resultado del proceso. Pero hay sujetos que sí tienen un interés directo y que sí se les perjudica, se les beneficia o les afecta el resultado que tenga el proceso. Al finalizar el juicio, ellos sí van a tener un interés directo en ese resultado porque les puede beneficiar o les puede afectar. ¿Y quiénes son esas partes procesales? Son el actor y el demandado. O sea, estaríamos hablando de un sujeto activo y un sujeto pasivo. Actor o demandado. Que estos son los dos nombres generales de las partes procesales, actor o demandado. Ya vamos a ver que durante el desarrollo de los diferentes procesos y diferentes clases de procesos, estas partes procesales, actor o demandado, van a tener ya nombres específicos. De manera general se les llama actor, el sujeto activo, y demandado al sujeto pasivo. Pero dependiendo de los procesos, pueden variar esos nombres. Entonces, por ejemplo, el actor o el sujeto activo, en un juicio de ejecución, por ejemplo, a él se le va a denominar ejecutante. O el demandado, en un juicio de ejecución, el sujeto pasivo, se le va a denominar ejecutado. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, pueden variar los nombres de esos sujetos, pero de manera general, las partes procesales o las partes en un proceso son dos, actor y demandado. Entonces, vuelvo a repetir, son los sujetos, porque las partes son sujetos procesales. Las partes son los sujetos que tienen un interés directo y son, de manera general, el actor, sujeto activo, y el demandado, sujeto pasivo. El actor es aquella persona que, con base a su derecho de acción, presenta su pretensión ante un órgano jurisdiccional exigiendo el cumplimiento de una obligación al demandado. Por el contrario, el demandado, pues, es el sujeto pasivo, o sea, es aquella persona contra quien un sujeto activo, o sea, un actor, planteó una pretensión. Esas son las dos partes procesales. Si continuamos, tanto las partes procesales, el sujeto activo como el sujeto pasivo, están constituidos por personas. Ya ustedes recordarán, allá se vio en el curso Introducción al Estudio del Derecho, allá nos enseñaban porque hay una unidad que se denomina la persona, porque la persona es el centro del derecho, ¿verdad? Ustedes, las personas son los sujetos principales de la ciencia del derecho. Y entonces, allá en el curso Introducción al Estudio del Derecho, ustedes recordarán, para ustedes hace 4 años, se veía una unidad que se denominaba la persona, y entonces allá nos enseñaron todo lo relativo a la persona como sujeto de derecho. No sé si alguien se recuerda cómo podíamos definir a la persona, jurídicamente hablando. Pregunto. Capaz de adquirir derechos y obligaciones. Capaz de contraer derechos y obligaciones, licenciado. Exacto, gracias. José Andrés, por favor, levantó la mano. José Andrés Chávez. Yo lo definiría como la unidad mínima de la sociedad, la cual está dotada de derechos y obligaciones. Efectivamente, gracias, José Andrés. Sí, efectivamente, nosotros allá definíamos la persona, allá en el curso de Introducción al Estudio del Derecho, como ese ser o el ente
capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si tuviéramos que dar una definición muy general. Ahí José Andrés decía que es la unidad mínima de la sociedad, porque la sociedad es el conjunto de personas, pero la persona es ese ser individual. Entonces, allá, si ustedes recordarán, definíamos a la persona como el ser o el ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y por qué decíamos el ser o el ente? Porque esto tiene que ver con la clasificación de la persona. Decíamos el ser o el ente. Porque se nos enseñó que las personas se pueden clasificar básicamente en dos: persona individual y la persona colectiva. A la persona individual también se le conoce como persona natural o como persona física. Y a la persona colectiva también se le denomina jurídica o abstracta. Yo no estoy muy de acuerdo en que a la persona colectiva también se le llame jurídica, porque la persona individual también es una persona jurídica, pero así la conocemos también en la doctrina. A la persona colectiva también la denominamos como jurídica, pero yo, repito, yo no estoy muy concorde con esa definición, porque la persona individual también es una persona jurídica, porque entra en el campo de lo jurídico del derecho. Pero entonces podemos decir que hay dos clases de personas: persona individual, que también se le denomina natural o física, y persona colectiva, que también se le denomina abstracta. Y por eso es que iniciábamos la definición diciendo que la persona es el ser, o sea, refiriéndose a la individual, o es el ente, refiriéndonos a la persona jurídica colectiva. Ambas, ¿cuál es la importancia? Jurídicamente hablando, es de que ambas deben de tener la capacidad o tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. También nos enseñaban allá en Introducción al Estudio del Derecho que esta persona tenía una serie de atributos. Atributos que permitían o permiten individualizar o diferenciar una persona de otra. Pregunta, ¿se recuerdan ustedes cuáles eran esos atributos de la persona jurídica? Nombre, razón social. Gracias, Víctor. Nombre o razón social, 1. Estado civil, patrimonio. Estado civil, patrimonio. ¿Qué más? Nombre, domicilio y nacionalidad. Nombre, domicilio, nacionalidad también son atributos. Entonces, esos son los atributos de la persona jurídica que ustedes ya los estudiaron allá en Introducción al Estudio del Derecho. Y dentro de los atributos también tendremos, bueno, lógicamente tenemos el nombre o razón social. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre va enfocado hacia la persona individual y razón social con un enfoque hacia la persona jurídica colectiva. También nos enseñaban, tal y como ustedes dicen, nacionalidad, el estado civil, la capacidad, que es un atributo muy importante. Entonces, esos son los atributos que tienen toda persona jurídica, que nosotros ya lo estudiamos allá en Introducción al Estudio del Derecho, pero que ahora es importante hacer un recordatorio para poder entenderlo ya de manera específica dentro del proceso civil. Continuamos. Por favor, Mafer. Entonces, dentro de los atributos, ya les decía yo, decíamos hace un momento, que tiene que tener la persona jurídica para poder actuar dentro del campo de derecho es la capacidad. Y que tal y como está ahí escrito en la pantalla, vamos a entender o poder definir la capacidad como la facultad que tienen las personas individuales o jurídicas para ejercer derechos y contraer obligaciones. Eso podemos entender como capacidad. O sea,
¿Qué es la capacidad? La capacidad es esa aptitud. Esa aptitud que tiene una persona individual o jurídica para poder ser sujeta de derechos y obligaciones. O sea, debe de tener esa aptitud, o sea, ser apto para ejercer los derechos o para contraer las obligaciones por sí misma. Eso es la capacidad. Y entonces, si vamos a dar lectura al artículo 8 del Código Civil, alguien que nos pueda dar lectura al artículo 8 del Código Civil, por favor, vamos a poder ver la regulación de la capacidad en la legislación. Es decir, Diego Portillo. Por favor, si podemos dar lectura al artículo 8, Diego, levanta la mano. Ok, Lica, ahorita lo leo. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Gracias, Diego. Entonces, la capacidad, que ya lo dijimos, que es la facultad que tienen las personas individuales jurídicas para ejercer derechos y contraer obligaciones, en el caso del Estado de Guatemala, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Porque aquí viene otro tema que también lo estudiábamos allá en Introducción al Estudio del Derecho, era las clases de capacidades. No sé si alguien se recuerda de lo relativo a las clases de capacidades. Capacidad relativa y capacidad absoluta. Exactamente. La capacidad relativa, que también se le llama, ¿cómo se le llama también a la capacidad relativa? También se le denomina, recordarán ustedes, No sé si es la de capacidad de ejercicio, ¿no? y la capacidad absoluta. Entonces, hay dos tipos de capacidad. La capacidad de ejercicio es la que la facultad que tiene una persona de poder ejercer derecho y contraer obligación. Y la capacidad absoluta es ya tener esa capacidad, pero poder gozar de esos derechos y cumplir con obligaciones de manera personal, por sí mismo. Y entonces, en ese sentido, el artículo 8 que nos acaba de leer Diego, pues nos regula que en el Estado de Guatemala la capacidad de ejercicio de poder ejercer los derechos por sí mismo de manera plena se adquiere con la mayoría de edad. Y la mayoría de edad en el caso del Estado de Guatemala se adquiere al cumplir los 18 años, que es lo que dice el segundo párrafo del artículo 8. Entonces, esa capacidad, que es un atributo de la persona, permite que la persona pueda tener esa aptitud, que pueda ser apta para poder ejercer sus derechos y poder cumplir sus obligaciones de manera plena. De igual manera, entonces, ese artículo 8 nos está regulando la capacidad especialmente para la persona individual, o que nosotros también le llamamos persona jurídica física. Ahora bien, en cuanto a la persona jurídica colectiva, nos regula lo relativo a la capacidad el artículo 16 del Código Civil. Alguien que nos pueda dar lectura al artículo 16. Sí, Miguel. Buenas tardes. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será presentada por la persona u órgano que designe la ley. Las reglas de su institución
sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Gracias. Entonces, el artículo 16 nos está regulando lo relativo a la capacidad en cuanto a la ley nos dice las personas jurídicas, pero yo le decía que yo disentía un poco del concepto de persona jurídica para referirse únicamente a la persona jurídica colectiva, porque yo entiendo que la persona individual también es una persona jurídica, también entra dentro del campo del derecho. Pero el artículo 16 nos regula que las personas jurídicas colectivas también tienen esa calidad de personas y tienen la calidad de entidad civil con personalidad distinta a la persona jurídicas individuales que lo forman. Ya aquí traje a colación otro concepto que ustedes ya lo saben, personalidad. Entonces yo les decía que la persona jurídica colectiva tiene una personalidad independiente de las personas físicas que lo integren. O sea, todos sabemos, o nosotros sabemos que las personas jurídicas colectivas, pues la integran o la forman personas individuales o físicas. Eso lo sabemos. Pero la ley les otorga personalidad jurídica a la persona jurídica colectiva para que ella, independiente de las personas individuales que la forman, ella también pueda ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, eso es lo que nos está regulando el artículo 16. Y que estas personas jurídicas colectivas, porque como no tienen una constitución propia, sino que la ejercen a través de personas individuales. El artículo 16 nos está diciendo que como esas personas jurídicas colectivas pues no tienen una vida propia, sino son una ficción jurídica, porque es la ley la que les da vida, ellas van a ser representadas por las personas individuales u órganos que designe, ya sea la ley, los estatutos de constitución, los reglamentos o la escritura social, dependiendo de el tipo de persona jurídica que sea. ¿Dudas, comentarios hasta acá, compañeros? No sé si ha quedado alguna duda. Ustedes tienen alguna duda, pueden intervenir para que podamos de una vez ir solucionando dudas si hubiera, o alguien que quiera ampliar los puntos. Entonces, en esto hablamos ahorita, Mafer, por favor, si en esto hablamos ahorita en relación a la capacidad como un atributo de la persona. Pero, como ahora ya estamos en un curso procesal, es necesario hablar de la capacidad procesal. Porque hablamos hace un momento de la capacidad como un atributo de la persona. Pero esa capacidad como atributo de la persona también le permite a la persona individual o a la persona jurídica ser sujeto o ser parte en un proceso. Ahora ustedes ya saben la diferencia entre sujeto y parte procesal. Y entonces, por decirlo así, o conceptualizarlo así, vamos a entender la capacidad como un atributo de la persona, es el género. Pero si esta persona interviene dentro de un proceso, se necesita tener capacidad procesal. O sea, la capacidad como atributo de la persona es el género y la especie es la capacidad procesal. O sea, la persona para poder ser sujeto o parte dentro de un proceso debe tener la capacidad procesal. ¿Y qué vamos a entender o cómo podemos definir la capacidad procesal? Es la acción, es el derecho de acudir ante un órgano jurisdiccional. Es la facultad que tiene una persona individual o colectiva de ejercer su derecho de acción por sí mismo. O sea, eso vamos a entender como capacidad procesal. Como la facultad que tiene una persona individual o una persona jurídica colectiva de ejercer sus derechos, ya sea de accionar y plantear pretensiones por sí mismo, o, en dado caso, fuera demandado, fuera un sujeto pasivo, de poder defenderse y presentar
acciones y excepciones para poder defenderse frente a la pretensión que le planteó un actor. Esa es la capacidad procesal. ¿Dudas, comentarios en esta parte? Entonces, esto quiere decir que para que una persona individual o una persona jurídica colectiva pueda actuar ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo de una relación jurídica procesal, es necesario que tenga la capacidad procesal para poder defenderse por sí mismo o para poder plantear pretensiones por sí mismo. Eso es lo que se llama la capacidad procesal. Entonces, continuamos. Podríamos hacer una pregunta. ¿Un menor de edad o un incapaz tiene capacidad procesal? La respuesta está ahí, no. ¿Tienen derechos y obligaciones que cumplir? Sí. Pero no lo podrán hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque no tienen esa aptitud procesal para poder actuar por sí mismo. Entonces tendrán que hacerlo a través de otra persona. En el caso del menor de edad, lo podrá hacer a través de la persona que ejerce la patria potestad o la tutela, o el representante legal, en caso de un incapaz. Ellos serán los que pueden ejercer por ellos los derechos y las obligaciones, o poder defenderse ante una pretensión que haya planteado un actor. ¿Quién ejerce la acción de una persona jurídica? Pues ya lo decíamos, el artículo 16 del Código Civil nos estipulaba que la persona jurídica colectiva va a estar representada por una persona individual y es esa persona la que va a ejercer la acción. ¿Qué persona? La que haya sido constituida en su escritura constitutiva, en sus estatutos, o la que diga sus reglamentos, o la que diga la ley. Y esa persona que diga la ley, que diga el reglamento, que diga los estatutos, o la escritura constitutiva, es la que va a ejercer los derechos y las obligaciones en nombre de las personas jurídicas colectivas. Entonces, aquí surge, producto de estas interrogantes que nos planteábamos para la persona individual como para la persona jurídica colectiva, surge otra institución procesal, que es la representación. O sea, ya decíamos que la persona individual, menor de edad, no puede ejercer sus derechos por sí misma. Ya decíamos que la persona jurídica colectiva no puede ejercer derecho por sí misma porque es una ficción jurídica, entonces necesita de una persona individual que sea quien la represente. Entonces surge la figura de la representación. O sea, la representación es que otra persona pueda ejercer los derechos y las obligaciones de una persona que no tenga la capacidad procesal. Ante esto, hay dos clases de representación: la representación legal y la representación necesaria. ¿Qué es la representación legal? Pues la representación legal es la que se va a ejercer en las personas individuales o físicas que por sí mismas no puedan ejercer derechos y obligaciones. Hablemos del caso de los menores de edad o los declarados incapaces. Un menor de edad, ya lo hablamos, él tiene capacidad de mero goce, pero no tiene capacidad absoluta. Entonces él necesita que haya un adulto, ya sea el que ejerza la patria potestad, o el que ejerza la tutela, el que vaya a poder ejercer la representación de él. O un incapaz, alguien que ha sido declarado interdicto, será la persona que designó el juez o la que designe la ley, la que pueda ejercer la representación, que es la representación legal. Por su parte, la representación necesaria es aquella que se va a ejercer en el caso de las personas jurídicas colectivas.
o de las personas colectivas. Y ya dimos lectura al artículo 16. El artículo 16 nos estipulaba claramente que las personas colectivas van a poder ejercitar sus derechos y contraer obligaciones a través de la persona u órganos que hayan sido designados, ya sea en la ley, en los estatutos, o en los reglamentos, o en la escritura social donde se constituyó. Ahí se va a estipular quién es el que va a ejercer la representación necesaria. Entonces, en resumen, podemos decir que la representación es esa figura procesal, institución procesal, a través de la cual una persona física o una persona colectiva que no puede ejercer por sí mismo sus derechos o contraer obligaciones por sí mismo, lo va a hacer otra persona. En el caso de las personas individuales o físicas es lo que se denomina la representación legal. El ejemplo claro son los menores de edad o incapaz. Y representación necesaria, vamos a entenderlo, aquella que necesitan las personas jurídicas colectivas para poder ejercer sus derechos y contraer sus obligaciones a través de las personas individuales respectivas. Acá resulta oportuno dar lectura al artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que nos pueda dar lectura al artículo 45. César, por favor. Sí, artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Exacto. Aquí, gracias César, aquí surge otro concepto, otra institución procesal, personería, que es diferente a personalidad, que ya lo mencioné hace un momento. La personalidad es la investidura jurídica del Estado le da a una persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Eso es la personalidad. Eso es lo que nos señala el artículo 1 del Código Civil. Acá el artículo 45 nos está hablando de otro concepto, la personería. Está íntimamente relacionado con la representación, que es la institución procesal que estamos hablando. Y el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil nos regula o estipula que aquellas personas que van a ejercer la representación en nombre de otro, esa representación la van a justificar o la deben justificar. Hay que justificarla, no es solo de palabra que yo diga, miren, yo vengo a representar al menor de edad o yo vengo a representar a esta persona jurídica colectiva, sino que lo debo de justificar, lo debo de acreditar. Y dice que esa justificación o acreditación se debe de hacer en la primera gestión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona individual o la persona colectiva que van a actuar como sujetos activos, si van a actuar en nombre de otra persona, debe ser en el momento en el que se presenta la demanda para el actor, que ahí debe de justificar esa representación. Wendy, tu micrófono, porfa. Voy a pedir a Gendy que por favor, ya, gracias Gendy. Gracias, Marce. Entonces, de conformidad bueno, Diego nos pedía la palabra antes de continuar. Sí, Diego, un gusto saludar. Buenas tardes. Estos serían los mandatarios judiciales, ¿no? Exacto. Ahorita vamos a ver cómo se puede ejercer la representación. Ok, perdón, Lick. No, pero está bien la pregunta. Manuel Lara levanta la mano también. Sí, Manuel, un gusto saludarle. Buena noche ya. Buenas noches, Lick. O sea que en la primera parte de su exposición vimos lo que era la capacidad, pero quiere decir que esto vendría siendo como la calidad que tiene la persona a la hora de tener capacidad, ¿o no?
entiendo tu punto de vista, Manuel. O sea, la capacidad lo vamos a entender como esa aptitud que tiene una persona para poder actuar dentro de un proceso. Esa es la capacidad. Ahora bien, la lógica es que cada quien debe de ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí misma. Sin embargo, hay algunas personas que no pueden ejercerlas por sí mismos por X circunstancias. Ante esa falta de aptitud o lo que llamamos incapacidad, ante esa incapacidad, ellos necesitan una representación. Y en el caso de las personas individuales, esa representación se va a llamar legal porque es la ley la que le da. Y en el caso de las personas colectivas, esa representación se va a llamar necesaria. ¿Por qué? Porque es necesaria porque las personas jurídicas colectivas no tienen una vida propia, sino es una vida que la ley les dio a las personas colectivas. Son seres o entes creados por la ley. Las personas jurídicas, hablemos por ejemplo de una sociedad anónima, o hablemos de un partido político, o hablemos de una asociación civil. Estas son personas colectivas que no tienen vida propia. La ley les da la vida, y como no tienen una vida propia, para poder ejercer derechos y contraer obligaciones necesitan de una representación. Entonces aquí surge la figura de la representación. Entonces, la capacidad, que ese es un atributo que tienen las personas, algunas lo van a poder ejercer por sí mismos, pero otras no. Y esas que no tienen esa capacidad plena, lo van a ejercer a través de un representante. No sé si con eso quedé ya me di a entender más, Manuel. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Gracias. Entonces, es ahí donde surge la figura de la representación. Ante la falta de capacidad de poder ejercer el derecho por sí mismo. No se puede ejercer por ellos mismos. Esto difiere un poco en relación a lo que planteaba César, que ya viene más adelante. Las figuras de los mandatarios. En el caso del mandatario, la diferencia con la representación, César, es que la representación es porque ellos no pueden por sí mismos. En cambio, en el caso del mandato es porque una persona puede ser que no pueda, pero también porque no quiera. Pero sí tiene la capacidad, pero no lo quiere. Entonces, por eso es que la delega en un mandatario. Esa es la diferencia. En cambio, en el caso de la representación es sí y solo sí es necesaria esta representación para poder ejercer los derechos. En cambio, en el caso del mandato, la persona puede ser que sí pueda, pero no quiera. No tiene tiempo de poder ir a acudir a un órgano jurisdiccional, entonces va a hacerlo a través de un mandatario. Entonces, de conformidad con el artículo 45, es en la primera gestión donde se debe de acreditar la representación. Por ejemplo, si es el actor un menor de edad, ahí se debe de acreditar la representación. Si es el sujeto pasivo, o sea, es el demandado, él en el momento en el que conteste la demanda y que va a ser su primera intervención en el proceso, ahí es donde debe de acreditarse la representación. Levantaba la mano, si no estoy mal, César o Manuel, alguno de los dos. Yo era, sí, es que, o sea que las personas jurídicas sí o sí necesitan un representante legal para ejercer sus derechos. Sí. Así es, ¿verdad? Así es. O sea, como la persona colectiva no tiene una vida propia. Las personas colectivas, la ley es la que les da la vida propia. Gracias, por eso es que se habla en una de las doctrinas de la persona colectiva que más allá de derecho era que decíamos que las personas jurídicas colectivas o sociales son una ficción del derecho. No existen en la realidad, es el derecho quien les da la vida a la persona jurídica colectiva. Como es una ficción jurídica, porque un partido X no tiene vida propia, no existe. Es la ley la que les da vida a un partido, o una asociación civil X, o una entidad mercantil, la económica sociedad anónima, esa es una entidad mercantil. Esa no tiene una existencia propia, la ley es la que le da vida. Como no tiene una vida propia, ellos sí o solo sí, ellos necesitan de una persona jurídica individual que pueda ejercer la representación.
Así es, César, como usted lo dice. Levantaba la mano Gracias, alguien, pero licenciado. no di Gracias por la cuenta quién aclaración. otro levantaba la mano. Yuli, digamos Sí. en el artículo 188 de la LOG está lo que son los mandatorios judiciales. Y ahí Efectivamente. cabalmente dice lo que... Efectivamente. Ahorita vamos a llegar ahí, Diego, por eso fue que no me amplié más. Continuamos, por favor, Mafe. Entonces, esas son las dos clases de representación. Y el artículo 45. En el artículo 48, por el contrario, el artículo 48 del Código Procesal Civil y Mercantil nos estipula también otra figura procesal, otra institución procesal, el representante judicial. Alguien que nos pueda dar lectura al artículo 48. Yoli, Por favor, César. artículo 48, representante judicial. Cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica o a la unión, asociación o comité no reconocidos, hasta que concurra aquel a quien corresponda la representación o la asistencia. Se procederá también al nombramiento de un representante especial para el representado, cuando exista conflicto de intereses con el representante. Gracias, César. Entonces, aquí aparece en el artículo 48 otro sujeto procesal, es el representante judicial. Entonces, hace un momento les decía que hay personas que no pueden ejercer derechos por sí mismos, no pueden. Y ante estos que no pueden, que la ley no les da esa capacidad plena, surge la figura de la representación. Hablemos de la persona menor de edad. La persona que es menor de edad, o sea, no ha cumplido la mayoría de edad, o sea, no ha llegado a los 18 años, él no puede ejercer por sí mismo sus derechos. Y lo va a ejercer, ¿quién? El que ejerza la patria potestad, ya sea papá o mamá, o el tutor o protutor que lo represente. Ellos son los que van a ejercer la representación. Va a ser papá o mamá o el tutor, el que ejerce la tutela, él va a ser el que va a ejercer la representación. Pero puede haber un caso, eso es lo que plantea el artículo 48, que este representante judicial falte, que es lo que está diciendo el artículo 48, cuando falte la persona a quien corresponda la representación. Entonces, cuando no está este representante, este que ejerce la representación, la ley faculta, artículo 48, a que un juez pueda nombrar a este representante judicial. Entonces, es lo que nos estipula el artículo 48. Cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial. Ya solo el apellido de este, porque el nombre es representante, el apellido es judicial, estoy haciendo una analogía, nos indica que quién es el que lo va a nombrar, un juez. Por eso es que estipula el término judicial, porque va a ser un juez el que nombre a este representante. Porque allá solo hablábamos de representación hace un momento, allá la ley, los estatutos, los reglamentos, la escritura constitutiva lo van a nombrar al que ejerce la representación. Pero cuando falte quien tenga la representación legal, de conformidad con el artículo 48, un juez puede nombrar al representante judicial. En otras palabras, el representante judicial es el que va a actuar en representación de aquella persona individual o jurídica que no tenga o que le falte la representación en ese momento. ¿Dudas, comentarios? Si no, continuamos. Muy claro todo, Lick. Muchas gracias. Por el contrario, Cristian Lucero, buena noche, gusto saludarle.
Buenas noches, licenciado. Si yo tenía una duda con respecto a el título que se debe presentar al momento de la representación. Es que yo había visto una demanda alimenticia que a favor de la hija, la mamá la presentaba, pero no vi algún título que hubiera presentado en base a la representación. O sea, no entiendo si es un documento el que debería presentar o algo así. Sí, bien. Buena pregunta, Cristian. Le agradezco un montón. Ya esto nos debe retrotraer a lo que estipulábamos del artículo 45. Que ya leímos, Cristian, que en el artículo 45 estipulaba que los representantes deben de justificar esa representación, así como usted lo planteaba. Que, o sea, así como usted lo plantea, así es. La representación no solo es de palabra, debe de justificarse. Esa es la palabra que usa el artículo 45. Debe de justificarse, o yo agregaría otra palabra, debe documentarse esa representación. No es solo que yo, mire, yo soy el representante de este menor de edad. No, debo de acreditarlo. Y dependiendo de quién sea el que ejerza la representación, así debe de ser el documento con el que se justifique o se acredite la representación, así como usted lo dice, Cristo. Por poner un ejemplo, si la representación se va a ejercer de un menor de edad, ¿cómo creen ustedes, pregunto, se va a acreditar esa representación? ¿Con la certificación de nacimiento? Efectivamente, Belén. Los papás ejercen la representación de un menor de edad, que surge la figura procesal o la institución procesal de la patria potestad. Bueno, la patria potestad la ejercen única y exclusivamente papá y mamá. No, nadie más puede ejercer la patria potestad. Esa patria potestad que ejerce papá y mamá de un menor de edad se va a acreditar a través de un certificado de nacimiento, porque el certificado de nacimiento es el título justificativo de la que va a justificar esa representación de un papá o de una mamá respecto a un hijo menor. Por ejemplo, si yo voy a actuar como en representación de una persona jurídica colectiva, ¿cómo creen ustedes que voy a justificar esa representación? Pregunto. ¿Con el nombramiento, licenciado? Efectivamente, ese es un ejemplo. Y por ejemplo, yo voy a actuar en representación de la entidad mercantil, la Económica Sociedad Anónima, pues ahí lo voy a ejercitar esa representación, que ya sea que actúe como administrador único, o que sea el gerente general, o que sea algún cargo X dentro de la entidad mercantil, que sea el gerente administrativo y que a mí se me haya delegado la representación de esa entidad mercantil, la Económica Sociedad Anónima. Yo lo voy a hacer a través de un nombramiento en la asamblea donde me nombraron, la asamblea de accionistas donde me nombraron. Ahí, a través del acta notarial, voy a poder ejercer representación debidamente inscrita en el registro mercantil. O, por ejemplo, puede ser que los estatutos, si es una asociación civil, en los estatutos se indique de una vez quién es el que ejerce la representación legal y con ese título justificativo, el acta notarial de nombramiento inscrita en el registro de personas jurídicas, que yo voy a acreditar. Pero surge por lo que nos había planteado Diego, si no estoy mal, que nos había dicho que si es necesario justificar, sí es necesario justificar, se debe de documentar eso, no es solamente de palabra que yo voy a ejercer una representación. Ahora sí, entonces, ya hablamos de la representación, que es para ejercer derechos de otra persona que no lo puede hacer porque no tiene capacidad, es incapaz, ya sea por ser individual o por la persona jurídica colectiva, porque va a decir quién puede ejercer la representación. También puede actuar dentro de un proceso otro sujeto procesal, que es el mandatario judicial. Y aquí es oportuno dar lectura a dos artículos, al artículo 1686 del Código Civil y el artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial. Alguien que nos pueda dar lectura al artículo 1686 del Código Civil. Artículo 1686.
Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Gracias. Gracias, Dania. Entonces, acá surge un contrato, que es el mandato. Partamos de algo. Si ustedes ven el artículo 1686, esto está regulado dentro de un contrato que se llama mandato. Ya lo hablamos en una primera clase, que el Código Civil, en su libro quinto, se denomina del derecho de obligaciones. Tiene dos partes. De las obligaciones en general, la primera parte, y la segunda parte del libro quinto, que se llama de los contratos en particular. Y dentro de esos contratos en particular, a partir del artículo 1686, estipula un mandato que se denomina, pero un contrato, regula un contrato que se denomina mandato. Y el 1686 nos está dando una definición legal de mandato. Y nos indica que a través del contrato de mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Acá viene en relación a lo que César planteaba hace un momento, que allá no quise ampliar mucho. Él decía, la representación es el mandato. No, son dos instituciones procesales diferentes. La representación es porque una persona tiene incapacidad. Por el contrario, el mandato es un contrato. Es una persona que no quiere, que tiene capacidad, sí, tiene capacidad, pero no quiere o no puede ejercer por sí misma sus derechos y obligaciones, o no puede atender por sí misma sus negocios, y por lo tanto, como no quiere o no puede, se los encomienda a otra. Esa es la diferencia. Entonces, en la figura del contrato de mandato, un sujeto que se llama mandante, que no quiere o no puede, a través del contrato del mandato, otorga a otro, a través de ese contrato se va a documentar en escritura pública, básicamente, va a encomendar a otro sujeto que se llama mandatario, que éste pueda ejercer en nombre del mandante los derechos y las obligaciones. Ese es el contrato de mandato. Pero acá no es que haya una incapacidad. El mandante no tiene incapacidad, sino que o no quiere o no puede ejercer por sí mismo. Y por eso ejerce su derecho a través de un mandatario. Le encomienda. Él es el que le encomienda a otro su mandante. Josué Mendoza levantó la mano. Me surgía la duda, aquí también aplica con las personas que están en el extranjero y que quieren hacer algún trámite acá en Guatemala, usan esta representación. Exacto, él no puede. Él no puede por cuestión de distancia. Entonces, él nombra a un mandatario. Por eso le digo, aquí me permite que quede de una vez esa claridad. La institución procesal de la representación es porque la persona tiene incapacidad. Por eso empezamos hablando de la capacidad. Hay sujetos que tienen incapacidad por razones físicas, biológicas o psicológicas. No pueden ejercer por sí mismos. Una persona que es menor de edad por cuestiones fisiológicas, físicas, la ley no le da la capacidad plena. Y entonces, ¿quién tiene que ejercer los derechos y obligaciones? ¿Puede un menor de edad ejercer derechos y obligaciones? Sí puede, pero no puede a través del mismo porque él tiene incapacidad. Entonces lo tiene que hacer a través de otra persona. Esa es la figura de la representación. La persona no tiene capacidad plena. Eso me interesa a mí que les quede claro. La representación, la persona no tiene la capacidad. La ley no le da la capacidad plena. La ejerce a través de otro. Es la figura de la representación. En el mandato no. En el mandato hay dos sujetos. Mandante y mandatario. El mandante, que es el que otorga el mandato, él no es que no tenga capacidad.
sino que él no puede o no quiere ejercer un derecho o una obligación, no quiere o no puede ejercer ciertos negocios y entonces utiliza la figura del mandatario. El ejemplo que nos ponía el compañero anterior, una persona que está en el extranjero, él no puede porque él está viviendo allá y ejerce, entonces lo nombra un mandatario. Es dentro, pero acá el artículo 1686 nos da el contrato del mandato en general. Pero como estamos en un curso procesal, quiere decir que vamos a hablar del mandatario, pero que va a ejercer su función dentro de un proceso. Entonces surge ya un mandatario judicial. Porque hay mandatos para ejercer negocios que no son dentro de un proceso. El mandante que quiere vender su terreno y le da la potestad al mandatario para que lo venda. Entonces va a ir con un notario para poder suscribir la escritura de compraventa. Ahí no necesita mandatario judicial porque no está actuando dentro de un proceso. O la persona que va a ir a arrendar un bien en nombre de otro. Ahí no se necesita mandatario judicial porque no está actuando dentro de un proceso. Ahora, si se le va a dar un mandato a un mandatario para que lo ejerza dentro de un proceso, ahí se necesita un mandato judicial. Sí, alguien levantaba la mano, no alcancé a ver quién era el que levantaba la mano. Lick, ¿qué se refiere al momento de decir mandato judicial? Buena pregunta. No, está bien, era lo que le estaba diciendo hace un momento. Ahorita dimos lectura al artículo 1686 y aquí estamos hablando del género. El contrato se llama mandato. Ese es el género. Es un sujeto que se denomina mandante, da potestad a un sujeto mandatario para que él pueda, este mandatario, ejercer derechos y obligaciones, contraer negocios en nombre de él, demandante. Ese es el género, es el mandato. Pero eso es para cualquier actividad. Pero hay un tipo de mandato que se busca que se vaya a actuar dentro de un proceso. Entonces ya no es cualquier tipo de mandato, ya no es el género, se necesita un mandato en especial, esa es la especie. Entonces, de ese mandato general hay tipos de mandatos. Y uno de los tipos de mandato es el mandato judicial. Entonces, como nosotros estamos en un curso procesal civil, estamos hablando del mandato que se va a ejercer para poder actuar dentro de un proceso. Y entonces, para poder actuar dentro de un proceso, no es cualquier mandato, no es solo el mandato del 1686, que ese es un mandato general. Se necesita un mandato. El mandato es el contrato en general, pero necesita un mandato especial que se llama mandato judicial. Aquí surge la figura del mandatario judicial. Y para eso es importante dar lectura al artículo 188 de la ley del organismo judicial. No sé si quedó clarificada su duda. Lick, un ejemplo de ello es, por ejemplo, no sé si estoy tratando de agarrar la idea, es cuando el juez da como una representación a una familia porque XY persona no cumplió con la patria potestad. No. Okay. Este es un tipo de representación que puede dar el juez. Esa es un tipo de representación. Si el ejemplo que usted está planteando es, si papá o mamá, que son los únicos que pueden ejercer la patria potestad, ellos no pueden ejercer la patria potestad por X circunstancia, el juez puede designar a otra persona. Aquí surge la figura del tutor, por ejemplo. Eso es tutor diferente. Y pretutores va. Tutor y protutor. Protutor. Pero eso es diferente. No, en el mandato es un contrato. No es que en el mandato es un contrato, es yo mandante encomiendo a un mandatario que él se encargue de cumplir mis derechos y obligaciones. Manuel Lara levanta la mano. Dick, de hecho, el mandato va en protocolo, ¿verdad? Tiene que ser ante un notario, ¿verdad? Básicamente, si usted lee el artículo 1687 del Código Civil,
el mandato debe constar en escritura pública, 1687, que no lo leímos, pero que ustedes ya lo vieron allá en Derecho Civil 4, el contrato de mandato debe de hacerse en escritura pública, efectivamente, Manuel. Entonces, demos lectura al artículo 188, por favor, alguien que me pueda apoyar. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Muchas gracias, Diego. Acá el artículo 188 creo que nos clarifica más lo que hemos venido hablando. Porque ya les decía yo que no vamos a confundir representación con mandato. Son dos temas diferentes. La representación es porque la persona es incapaz, no tiene capacidad. Entonces necesita de la representación. En el mandato no. El artículo 188 es clarísimo. ¿Y qué dice? Las personas hábiles. ¿Qué quiere decir esa palabra hábil? Quiere decir capaces. O sea, si lo tuviéramos que leer así, las personas capaces, o sea, la persona sí tiene capacidad. En la representación hay una persona que no tiene capacidad. Hablemos del menor de edad, no tiene capacidad plena. O hablemos de la persona que tiene un retraso mental. Él no tiene la capacidad. Él necesita representante, él no necesita mandatario. Porque un menor de edad no puede otorgar un mandato. Porque una persona que tiene un retraso mental no puede otorgar un mandato. Ahí no surge la figura del mandato. Esa persona que tiene un retraso mental, la ley. Pero el hecho de que tenga un retraso mental no quiere decir que no tenga derechos que gozar. Solo que no puede hacer a través del mismo. Entonces surge la figura de la representación. En cambio, en el mandato judicial, la persona que lo otorga, él es hábil, él es capaz. Dice, las personas hábiles, o sea, capaces, para gestionar ante los tribunales, aquí viene lo importante, que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, entonces van a otorgar un mandato judicial. Diego, levanta la mano. No sé si estoy mal, pero aquí hay que ser abogados o son familiares de la persona para poder ser mandatario. Ah, sí, ahí ya viene otro tema. Ahí ya viene otro tema, Diego, que usted se me adelanta, pero eso es bueno porque quiere decir que tiene interés y que está bien el tema. Está bien, Diego. Sí, para poder ejercer un mandato, dos circunstancias. Para poder tener la calidad de mandatario. O ser pariente del mandante o ser abogado. Cualquiera de las dos. Por ejemplo, yo puedo ser mandatario de mis hermanos, de mis papás, porque son parientes. Yo puedo ser el mandatario. Pero, entonces, se puede ser, tiene que ser pariente o tiene que ser abogado para poder ejercer el mandato, para poder ser mandatario. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que no me represente ningún mi pariente, entonces puedo otorgar el mandato en un abogado. En el caso del mandato judicial, sí debe ser abogado para poder ejercer el derecho. Sí. Así es, Diego. Levantaba algo en la mano también, pero no alcancé a ver quién levantó la mano también. No, entonces, aquí tenemos la otra, otro sujeto procesal también, el mandatario judicial. Dentro de un proceso puede actuar un mandatario judicial en representación de otro. Este mandato judicial también, si ustedes dan lectura al artículo, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero el artículo 189 nos estipula que los mandatos judiciales
deben de constar en escritura pública y se deben de inscribir en el Archivo General de Protocolos. Ese Archivo General de Protocolos es un archivo que pertenece al organismo judicial. Aquí por la Séptima Avenida de la Zona 9, más o menos por la Plazuela España, por ahí ustedes saben que ahí está el Archivo de Protocolos. Ahí los notarios redactan el mandato en la escritura pública y vienen a inscribirlo ahí al archivo. Ahí está el registro de mandatos del organismo judicial. ¿Dudas, comentarios del mandatario? No sé si alguien tenga todavía alguna duda. No, Lic. Ustedes tienen la obligación de leer la ley del organismo judicial del artículo 188 al 195. Esa queda como obligación para que ustedes lo lean porque lo regula lo relativo al mandato judicial. El Código Civil allá a partir del artículo 1686 regula lo relativo al contrato de mandato. Pero de ese mandato en general puede haber el mandato judicial y ese está regulado a partir del artículo 188, que es obligación también que ustedes den lectura, al igual que todos los artículos que ya hemos ido dando lectura. Continuamos, por favor, Mafer, le agradezco un montón. Por otro lado, también tenemos la asistencia técnica. Ahora que estamos hablando dentro de este tema de los sujetos procesales, tenemos la asistencia técnica. Primero, y de una vez que se nos quede, el aprendizaje. En materia civil, sí o solo sí, es necesario actuar siempre con auxilio de abogado. Punto. Vuelvo a repetir. En materia civil, en los procesos civiles, es obligatorio, sí o sí, actuar con auxilio de abogado. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna persona puede actuar sin el auxilio de un abogado. A diferencia de otras ramas del derecho, en otros procesos, verbigracia, los procesos de trabajo o procesos laborales, allá la persona podrá actuar sin el auxilio de abogado. Acá no. En los procesos civiles, que es un proceso eminentemente técnico, acá sí se debe de actuar siempre con el auxilio de abogado. Tanto el actor como el demandado, como cualquier persona que vaya a intervenir. La asistencia técnica, ustedes la saben, la ejercen los abogados. Ustedes que están estudiando la ciencia del derecho, están estudiando para ser técnicos en derecho, los especialistas en el derecho. ¿Para qué? Ya una vez graduados, debidamente colegiados e inscritos, puedan ejercer técnicamente, asistir técnicamente a las personas que lo contraten. Entonces, artículo 50. Alguien que me apoye con la lectura del artículo 50. No hable. Yo, licenciado. Por favor, Dorita. Artículo 50. Asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía. Y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director serán rechazados de plano. Gracias, Dorita. Primero, el artículo 50 es categórico. Regla general. Y miren, lo voy a leer hasta el punto. Y hago la pausa para que ustedes entiendan. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. Punto.
Hice la pausa. Es el mensaje. En el proceso civil se debe actuar siempre con auxilio de abogado. Punto. Nunca se debe de presentar un memorial sin auxilio de abogado. Sigo leyendo. Esa es la regla general. Después hay 2 excepciones a la regla, pero son excepciones que ya no se cumplen. Esto es lo que en la primera clase hablaban. Esto es derecho positivo, derecho vigente, no positivo. Y leo, la excepción es a la regla, que vuelvo a decir, es derecho vigente, no positivo. Ya no se cumple. No será necesario el auxilio de abogado en asuntos de ínfima cuantía. Ya la ínfima cuantía, ustedes ya la saben, eso es derecho vigente, no positivo. Ya no existe la ínfima cuantía. En la realidad tribunalicia ya no existe. Y segundo, y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados. Eso también ya no existe. Ya no hay lugar donde haya un juzgado civil donde haya menos de 4 abogados. Ya no existe. Ya no hay. Entonces, en conclusión, solo quedó vigente el primer párrafo. Vuelvo a leerlo. Las partes deberán. Es un imperativo. Es obligatorio. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. Punto. Leo el segundo párrafo. Ojo, lo voy a leer casi deletreado porque es increíble que en los juzgados rechazamos memoriales porque no se cumple con esto. No sé si sea error o tontera de los abogados, eso sí no lo sé, pero no se cumple. O sea, leo. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director serán rechazados de plano. Punto. Se van a rechazar esos memoriales, ni se le va a dar trámite. Punto. Levantó la mano alguien, pero no me di cuenta. Alguien que haya levantado la mano, le doy la palabra. No hay. Era una parte que me desconecté y que no pude escuchar, pero ya fue muy atrás. Mejor sigamos y yo voy a ver la grabación. Vale. Está muy bien, José Andrés. Si no, en la próxima clase, José Andrés, con todo el gusto, vemos eso. Le agradezco mucho. Gracias, Lick. 197. Alguien que nos dé lectura al 197 de la LOG. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Artículo 197. Gracias, Actuación. Carlos. De nada, licenciado. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado. Y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional y en los demás casos previstos por otras leyes. Gracias. Licenciado, disculpe, yo quisiera hacer una anotación en relación al artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo Sí. aquí tengo una anotación que en alguna clase me la hicieron, que en asuntos de violencia intrafamiliar no se necesita asistencia técnica. Solo ese comentario tengo aquí. Sí, tiene razón, Arnulfo. Solo que cuando yo hice referencia, muy atinado, yo hice referencia en procesos civiles. Violencia es un asunto de familia, allá sí se puede tener excepción a la regla de que no se tenga el auxilio de abogado, al igual que en lo laboral. Sí, tiene usted razón. Gracias por su observación. Este artículo 50 está haciendo para regular procesos civiles. Ahí sí se necesita auxilio de abogado. Gracias, Arnulfo. No, licenciado, de nada. Esto también, para que en un ratito vamos a leer el artículo 61, numeral 8. Alguien que nos lea el artículo 61, numeral 8. Ese artículo 61 nos da los requisitos que deben tener los escritos, el primer escrito que se presenten a los tribunales. Alguien que me lea el 61, numeral 8. Yo le...
Firmas del solicitante, artículo 8, artículo 61, en numeral 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Gracias. Efectivamente, el artículo 61 nos estipula, artículo 61, la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente, también es un imperativo. El no llenar los requisitos del artículo 61, que ese artículo 61, yo les comento que ese es pregunta de segundo examen parcial, que contiene el artículo 61, se lo debemos de tener en la punta de la lengua. Ese artículo 61, en su numeral 8, nos estipula que es un requisito obligatorio del primer memorial, la firma y sello del abogado colegiado, que eso está concatenado con el artículo 50 que ya leímos, y está concatenado con el artículo 197 de la LOC que ya leímos, y con ese artículo 197 que ya dimos lectura, voy a concluir estos 3 minutos que me quedan todavía. El artículo 197 de la LOC nos estipula que las demandas, peticiones y memoriales, te recuerden que la LOG es un cuerpo normativo que regula las diversas materias, civiles, penales, familia, laboral, tributario, cualquier rama del derecho. Estipula que las demandas y peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado. Ustedes cuando ya se gradúen, Dios primero, van a tener que ir a inscribirse al registro de abogados del organismo judicial y allá deben de ir a registrar la firma y sello que se va a utilizar para el ejercicio de la carrera. Y este artículo 197 estipula que si un memorial, demanda o petición no lleva la firma y sello de abogado colegiado, no se dará curso a ninguna gestión. Y de último, un tema bien importante, compañeros, esto es como una reflexión para terminar la clase. 197, continúo leyendo, esto es una reflexión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. Punto. ¿Qué es la reflexión, compañero? Cuando nosotros estamos firmando un memorial, si bien es cierto, el memorial lo está presentando la parte procesal, el actor o el demandado, nosotros con nuestra firma estamos avalando los argumentos de fondo y de forma que planteemos. Está en juego nuestro nombre. Por eso es que cada vez que firmamos un documento, un memorial, nosotros estamos estampando nuestro nombre y nuestro sello y somos responsables del fondo y de la forma. Y esto también trae aparejado obligaciones. Se nos puede cobrar daños y perjuicios, compañeros, si causamos daños y perjuicios por no haber tenido la pericia y no haber tenido el cuidado de el fondo y la forma de lo que se plantea en un memorial. Entonces, esa es la importancia y esto es lo importante de que cada día estudiemos, nos preparemos para que el ejercicio profesional que vamos a desempeñar pues sea de una manera eficaz y eficiente. Con esto concluyo, compañeros, son las 7 en punto. ¿Dudas, comentarios? Gracias, licenciado. Buenas tardes. Compañeros, todavía un anuncio comercial. Ustedes saben, el día lunes todavía tenemos una última clase. Sí va a haber clase virtual, aunque en la lógica tocaba presencial. Les informo que no hay clase presencial, pero sí hay clase virtual. Día lunes tenemos clase. Entonces, bien importante para que podamos estar presentes. Gracias, Si no hay alguna duda, Gracias, comentario. feliz noche. Feliz noche, que Dios les Buenas bendiga. noches, nos vemos.
Feliz noche. Noche, licenciado. Feliz noche.